Hola, soy Rodrigo Palacios y estas lecturas corresponden a la sesión número 9. El primer texto es del Catecismo de la Iglesia y se titula Creador del cielo y de la tierra. Las tres ideas principales del texto son que hay un vínculo entre el cielo y la tierra, que la existencia de los ángeles es una verdad de fe y que el hombre es la cumbre de la obra de la creación. Un resumen del texto es el siguiente. El símbolo de los apóstoles profesa que Dios es el creador del cielo y de la tierra, y el símbolo niceno-constantinopolitano explicita de todo lo visible y lo invisible. Esta expresión indica también el vínculo que en el interior de la creación a la vez une y distingue el cielo y la tierra. La tierra, por un lado, es el mundo de los hombres, mientras que el cielo o los cielos puede designar el firmamento, pero también el lugar propio de Dios. La existencia de seres espirituales no corporales, que la Sagrada Escritura llama habitualmente ángeles, es una verdad de fe. El testimonio de la Escritura es tan claro como la unanimidad de la tradición. Los ángeles son servidores y mensajeros de Dios. Dios mismo es quien ha creado el mundo visible en toda su riqueza, su diversidad y su orden. La Escritura presenta la obra del Creador simbólicamente como una secuencia de 6 días de trabajo divino que terminan en el reposo del día séptimo. Nada existe que no deba su existencia a Dios Creador. Esto quiere decir que el mundo comenzó cuando fue sacado de la nada por la palabra de Dios. Todo está enraizado en este acontecimiento primordial. Este es el origen gracias al cual el mundo es constituido y el tiempo ha comenzado. Toda criatura posee su bondad y su perfección propias. Con esto podemos ver que las criaturas distintas reflejan cada una a su manera un rayo de la sabiduría y de la bondad infinita de Dios. Por esto, el hombre debe respetar la bondad propia de cada criatura para evitar un uso desordenado de las cosas. La interdependencia de las criaturas es querida por Dios, pues las innumerables diversidades y desigualdades significan que ninguna criatura se basta a sí misma, que no existen sino en dependencia unas de otras, para complementarse y servirse mutuamente. La belleza del universo, el orden y la armonía del mundo creado derivan de la diversidad de los seres y de las relaciones que entre ellos existen. El hombre las descubre progresivamente como leyes de la naturaleza y causan la admiración de los sabios. La jerarquía de las criaturas está expresada por el orden de los 6 días, que va de lo menos perfecto a lo más perfecto. El hombre es la cumbre de la obra de la creación. El relato inspirado lo expresa distinguiendo netamente la creación del hombre y la de las otras criaturas. El Sabbat, culminación de la obra de los 6 días, el texto sagrado dice que Dios concluyó en el séptimo día de la obra que había hecho, y que así el cielo y la tierra fueron acabados. Dios en el séptimo día descansó, santificó y bendijo este día. El segundo texto es del Evangelio de San Marcos y se titula Capítulo 6. Las tres ideas principales del texto son que a Jesús le admiraba la falta de fe, que a los 12 apóstoles les da autoridad sobre los espíritus inmundos y que Jesús reparte sobre todos su bendición. Un resumen del texto es el siguiente. Un sábado empezó a enseñar en la sinagoga y la multitud que lo escuchaba asombrada se preguntaba de dónde saca todo eso y cómo podía hacer esos milagros si era solo un carpintero, hijo de María. Él les decía, no desprecian a un profeta más que en su tierra, entre sus parientes y en su casa. Se admiraba de su falta de fe y recorría los pueblos de alrededor enseñando. Llamó a los 12 y los fue enviando de dos en dos, dándoles autoridad sobre los espíritus inmundos. Les encargó que llevaran para el camino únicamente un bastón, ni pan, ni alforja, ni dinero suelto en la faja. Les dijo, quedaos en la casa donde entréis, hasta que os vayáis de aquel sitio, y si un lugar no os recibe ni os escucha, al marcharos, sacudíos el polvo de los pies en testimonio contra ellos. Al extenderse la fama de Jesús, el rey Herodes había escuchado de él, se decían muchas cosas de él, pero algunos sostenían que Juan el Bautista ha resucitado entre los muertos y por eso las fuerzas milagrosas actúan en él. Por el otro lado, el rey Herodes decía, es Juan, a quien yo decapité, que ha resucitado, pues Herodes había mandado a encarcelar a Juan. Su motivo fue que Herodes se había casado con Herodías, mujer de su hermano Filipo,
y Juan le decía que no le era lícito tener a la mujer de su hermano. Por esto mismo, Herodías aborrecía a Juan y quería matarlo, pero no podía porque Herodes respetaba a Juan, pues era un hombre justo y santo, y lo defendía. Sin embargo, en ocasión de su cumpleaños, Herodes dio un banquete a sus magnates, a sus oficiales y a la gente principal de Galilea. La hija de Herodías entró y danzó, gustando mucho a Herodes y a los demás, por lo que el rey le dijo a la joven: pídeme lo que quieras que te lo daré. Ante esto salió ella con su madre y le preguntó: ¿qué le pido? A lo cual Herodías contestó: la cabeza de Juan Bautista. Enseguida, la hija se acercó a toda prisa con el rey y le pidió: quiero que ahora mismo me des en una bandeja la cabeza de Juan el Bautista. Ante esto, el rey se puso muy triste, pero tuvo que cumplir con su palabra. De inmediato envió a uno de sus guardias para que le trajese la cabeza de Juan. Se la trajeron a la joven y ella se la entregó a su madre. Al enterarse, los discípulos fueron a recoger el cadáver y lo pusieron en un sepulcro. Cuando se hizo tarde, se acercaron sus discípulos a decirle que estaban en despoblado y que ya era tarde, así que le pidieron que despidiera a la gente para que se fueran a los cortijos y aldeas de alrededor, y que se compren de comer, a lo que él les dijo que ellos les dieran de comer. Sin embargo, se cuestionaron cómo iban a comprar tantos panes para darles de comer, pues solo tenían 5 panes y 2 peces. Ante esto, Jesús tomó los 5 panes y los 2 peces, alzó la mirada al cielo, pronunció la bendición, partió los panes y se los iba dando a los discípulos para que se los sirvieran, y repartió entre todos los 2 peces. Comieron 5,000 hombres de esto y se saciaron. Muchas gracias por la atención, eso fue todo y hasta luego.